Soy Emma Álvarez. Hoy vamos a hacer un directo sobre Animales de Trabajo, que es una obra de teatro que se va a realizar aquí en Teatro del Barrio. Yo formo parte de Teatro Madrid, pero ahora estoy pues, moderando este debate que vamos a hacer con Geografía Teatral, que es la compañía de teatro que va a hacer esta obra, Animales de Teatro, y con Ruth Sánchez, que también se unirá, que es dramaturga en Teatro del Barrio, ha hecho varias obras, La Sección, homenaje a Billy el Niño, que quizá os suene. Vamos a ver que aquí parece que ya está Geografía Teatral. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, un gusto estar aquí junto a todas. Bueno, estaba haciendo un poco de introducción de esta obra de teatro, Animales de Trabajo, que lleváis 2 décadas, ¿no? De trayectoria ya, sois de Chile. No sé si nos podéis contar un poquito vuestro recorrido y explicar un poco a todos los que nos están viendo de qué va este Animales de Trabajo, que es una idea muy original. Sí, bueno, somos una compañía de Chile que trabajamos con temas sociales. Por eso estamos también en Teatro del Barrio, con temas sociales y políticos. Y que en nuestra experiencia ya de 2 décadas hemos tenido la linda sorpresa de que nosotros trabajamos inspiradas en realidades chilenas, pero al girar por el mundo, hemos estado en distintos lugares como Polonia, varias veces España, qué sé yo, nos damos cuenta que las realidades son bastante semejantes. Ajá. Yo creo que es interesante, sí. Claro, y nuestra formación también tiene que ver con este concepto de geografía, por eso nos pusimos geografía teatral, que tiene, usando ese mismo concepto, la idea de hacer como un mapa, de hablar sobre temas que nos parezcan interesantes dentro de un contexto, pero lo que nos hemos dado cuenta también con otras obras que hemos hecho, que se hacen igual muchas veces, porque hablamos del humano, de nuestros problemas existenciales, muchas veces se han hecho muy globales, como que se han podido llevar a otros países y que aunque sean temas locales, ya sea con nombres locales, de nuestro país, de nuestra ciudad, de donde vivimos, se hacen súper universales. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito más de la obra. Ruth, darte la bienvenida. Estás ahí en Hola, Teatro del Barrio, ¿no? sí, aquí estoy. No sé, no sé si me oís bien porque Te escuchamos bien, sí. Geografía teatral confirma también que sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Pues comentaba antes, te introducía un poquito antes que tú también eres dramaturga, has hecho obras como La Sección o Homenaje al Niño, pero también formas parte del Consejo Rector del Teatro del Barrio y eres parte del sindicato Solidaridad Obrera. Entonces, Geografía Teatral nos ha comentado un poco pues estas 2 décadas de trayectoria que tienen como compañía en Chile, ¿no? Y que buscan también estos temas globales. En concreto me gustaría entrar en esta obra, ¿no? Animales de Trabajo, que aborda un poco, ¿no? Esta idea de que hay un zoológico, corregidme si me equivoco, ¿no? Que para poder mantener la afluencia y no poder utilizar animales, pues deciden, digamos, ¿no? Contratar a actores y actrices y de ahí entra un poco esa precariedad a nivel cultural en el trabajo, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Entonces, pues primero preguntaros esto, ¿no? Este valor del arte como transformación social versus esta precariedad laboral a la que nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo la habéis vivido cada uno de vosotros? Bueno, tú escribiste el Claro. texto, así que puedes empezar. Bueno, también ahí haciendo un poco de ambiente con lo que trata la obra.
Los animales de trabajo es el concepto que se usa para todos aquellos animales que los seres humanos los utilizamos para nuestro beneficio y los hacemos trabajar. Es decir, los que trabajan en el campo, los animales que, gallinas poniendo huevos, etcétera. Y el texto trata sobre los animales que están en el zoológico, que son animales que están trabajando, pero para el espectáculo. Y que la sociedad les da lo justo y necesario, un poquito de agua, comida, el espacio mínimo, para que trabajen y mantengan este espectáculo del zoológico. Entonces, ahí la dirección o la metáfora o la idea que está atrás es directa con lo que está ocurriendo en el medio cultural. Yo conozco bastante el medio también, un poco aquí de Madrid, tengo muchas amigas y amigos de acá, que es que nos tienen ahí a lo justo constantemente para que siga este circo en pie, pero no es, está muy difícil realizar una vida plena al margen del trabajo cultural. Y ahí Ujú. caemos en todas las trampas de que en el fondo hacer arte es nuestra vida, pero no es una parte de nuestra vida. Nuestra vida tiene otras partes también. El trabajo por amor al arte, ¿no? Que tanto se dice. Ruth, en tu caso, ¿te has sentido alguna vez un animal de trabajo? Parece que no nos está escuchando. No, creo que no, que tenemos problemas de sonido. ¿Nos escuchas, Bueno, Ruth? pero no solo en el arte, ¿no? En Ah, cualquier tipo sí. de trabajo. Yo creo que estamos todas tratadas en el liberalismo y Va con retraso, pero te escuchamos. creo, creo que tenemos un problema de muchísimo desfase con el audio. Voy a ver si lo puedo arreglar. Vale, Okay. perfecto. Bueno, pues hablaba, ¿no? De que no era solamente, no se había sentido como animal de trabajo, simplemente a nivel cultural. Claro, cuando hablamos de trabajo, hay bueno, decía Alberto Santamaría, ¿no? Que este neoliberalismo ha convertido al arte en un producto de entretenimiento y no en un valor social y político. ¿Qué pensáis sobre esto, sobre esta industria cultural, ¿no? El hecho de realizar trabajo cultural. Es que yo creo que estamos un poco en esa disyuntiva porque por un lado está todo el valor cultural que uno exige también que los gobiernos se hagan cargo. Nosotros, por ejemplo, esta gira la tenemos financiada con un fondo del gobierno, que es el Ujú, que, por lo menos en Chile dependemos, que se llama Fondar, que para hacer obras, para hacer formación, un montón de ítems, hasta los teatros también se financian como Teatro del Barrio, por ejemplo, se financiaría con un programa que también tiene el gobierno. Y ujú, eso es lo que de repente se discute y la gente piensa que nos están regalando todo y están todos esos discursos. Pero por otro lado, está este lado como más de mercado, se podría decir, sí. o bueno, el lado real de la subsistencia, del trabajo, del contrato, de realmente cobrar como las horas de trabajo, que es esta disyuntiva que, por ejemplo, nosotros llevamos, como decíamos, 20 años ya como que salimos de la universidad trabajando y ya fue un momento en que pensamos como podemos hablar de experiencia ya, porque llevamos un rato y ese es el problema. El problema a veces se encuentra en esta precariedad laboral, en que, o este como piquero, o una vez en una reunión, me acuerdo que nos compararon con los pescadores, que salíamos al mar y no sabíamos con qué volvíamos. Nosotros nos embarcamos en un proyecto y no vamos a saber, no tenemos concreción de lo que vamos a conseguir. Si eso va a resultar, no va a resultar, a lo mejor se va a gastar la plata. Es como, es puro amor también lo que uno le pone, pero uno tiene ganas de vivir de eso también. Claro, es que también hay, bueno, no, esta evaluación, ¿no? Del impacto social y económico, y es tan difícil, ¿no? El impacto social. ¿Cómo mides? O sea, una de las grandes medidas de la pandemia que la tenemos aquí al lado, no sé cómo se vivió un poco en Chile, pero claro, aquí todo el mundo se volcó en la cultura, ¿no? Para poder sanar su mente. Y hay un aspecto que no tiene que ver y medirse exclusivamente por el impacto económico, ¿no?
Claro, yo creo que ahí también la respuesta a todas estas dudas no nacen solamente de las personas que hacemos cultura, que en este lenguaje lamentablemente tan neoliberal sería quienes ofertamos o quienes entregamos el producto, sino que también hay que levantar esta respuesta con los públicos. O sea, de saber realmente cuál es el ejercicio que yo estoy realizando cuando estoy asistiendo a ver una película, una obra de teatro, una pieza, como le dicen acá, porque, claro, el gran peligro que tenemos es la sola entretención. El me gustó, no me gustó, un poco de red social, Sí. me reí, no me reí, o sufrí, no sufrí, lo que cada uno busque, pero yo creo que también el- la calidad del público y el ejercicio del público también merece crítica. También, el trabajo también está ahí. Y en este lugar neoliberal comparamos un poco el teatro con una especie de otro servicio, como si nosotros, si fuese igual. Pero yo creo que dentro de la sala de teatro, los artistas, las artistas y el público están trabajando por igual. Entonces lo que se construye ahí es más horizontal de lo que se ve en un sistema neoliberal, de cliente, eh, tienda, cliente, qué sé yo. Es más complejo que eso. Sí, estoy de acuerdo. Hace poco entrevistaba a un actor que ha hecho, bueno, pues una obra sobre su transexualidad, ¿no? Y me comentaba precisamente esto, que es un aspecto que puede ser muy controvertido para algunas personas y que se acercaban al público, pues mujeres mayores que en ese sentido para ellas era como un tema que se alejaba mucho de su entorno más cercano, como abriendo otras miras, ¿no? Como lo que comentabas, Tomás, generando más opinión crítica. Y en ese sentido, ¿cómo veis vosotros? O sea, ya sé que la obra es un poco la evolución, ¿no? De cómo, de esa denuncia social, ¿no? Pero claro, ¿cómo veis la evolución de la audiencia? ¿Creéis que se trabaja mucho esta crítica social? Dentro de la misma obra, en la experiencia de la misma Sí. obra, ¿qué piensas tú? ¿Cómo vive el público la Yo obra? creo que sí, incluso yo creo que nosotros hablamos del arte, del teatro, del amor, al arte, pero también la precariedad laboral se encuentra en muchas profesiones. Y también tener la sensibilidad no, de cuestionarse. Hay un texto que yo digo como que cualquier persona que se cuestione la realidad, que piense en el estado que está, que sea un poco sensible, va a tener una opinión al respecto de su trabajo y no somos máquinas. Ujú, Entonces yo creo que mucha gente, obviamente estamos más interpelando al panorama artístico, a ese mundo, pero yo creo que mucha gente que trabaja en otros sectores se siente interpelada también nuestra obra tiene mucho humor, entonces es fácil de entrar. Aparte esta ujú. anécdota que es divertida, que es un zoológico, que nosotros somos actores, nos reímos también con el tema animal. Hay hartos juegos ahí en la obra que hace que la gente se acerque por otros lados también. Ujú. Y más allá de la obra puntualmente, ¿cómo es vuestra opinión a nivel del sector teatral, ¿no? En Madrid hay una corriente que estamos viviendo en los teatros públicos, sobre todo, donde se rescatan cada vez de una forma más habitual textos clásicos, impidiendo de esta forma, ¿no? Pues dar acceso a dramaturgos contemporáneos como Tomás. ¿Cómo lo estáis viviendo en Chile? ¿Veis también que todavía hay esta corriente conservadora o en vuestro país o por donde estéis girando? O hay una apertura a a dramaturgos contemporáneos como tú, Tomás? Sí, yo creo que en Chile hay mayor apertura. Creo que acá está más dividido, es más estricta la frontera entre el teatro tradicional y las nuevas voces, preguntas, palabras. En Chile hay una fusión bastante interesante al respecto de eso. Ajá. Claro, acá es como que está muy presente esto del under, o del oficial y el no oficial. Creo que hay una diferencia. Pero creo que la precariedad igual está alcanzando transversalmente esta situación. Sí, igual nos hemos encontrado, por ejemplo, antes que algo en Chile no ocurría, esto de los musicales. Ajá. Yo, Has yo, dado en el clavo, ¿eh? yo respeto mucho ese género, respeto Ujú, mucho a toda la gente que le gusta, también creo que es un público, yo como docente también, veo que es un público que acerca mucho a los nuevos públicos al teatro.
Eh, pero los musicales también podrían ser otra cosa. O sea, también es solo un género, pero el contenido del musical es complejo. Cuando al musical no se le permite tampoco expandirse, probar nuevas cosas. Y ahí el musical es como, claro, gusta o no gusta. O sea, también es lamentable pensar que, por ejemplo, hay un ejército de actrices, actores preparándose para el musical y que si mañana el musical deja de estar de moda, nunca más se hizo. Es como una pregunta también. Sí, Difícil. sí, es muy interesante el tema de los musicales, ¿no? Porque por regla general, como decías, abarca temas como muy tradicionales, ¿no? Que estamos, si vemos ahora la cartelera de Madrid, ¿no? Está el Rey León, ha estado hace poquito Aladdin, ha tenido Cenicienta, como grandes títulos, ¿no? Estuvo Pretty Woman, y hay poco, digamos, que cala a nivel alternativo. Pero es muy interesante por esto de la industria cultural que comentábamos, ¿no? Vamos a apostar por un tema muy genérico que todo el mundo conozca, que también exige una rentabilidad, digamos, ¿no? Como muy alta, porque he metido a músicos, a un montón de actores, de actrices y todo esto, y eso tiene que ser rentable a corto plazo. Pero es muy interesante, ¿no? Lo que comentabas de por qué no valoramos un género musical más pequeñito, alternativo, que pueda tratar otros temas, pues quizá más contemporáneos. Quizá hay un futuro en geografía teatral. ¿Tenemos exclusiva? Sí. Bueno, Póngale. ahí creo que ahí hay un pacto muy interesante con el público, que es esto de la comodidad, incomodidad, o sea, el confort versus el desafiar un poco más las ideas, el placer también del desafío, el placer de que la obra que voy a ver me desafíe en ciertos puntos, no sea todo el tiempo complaciente. Claro, Mm, de reflexionar. Y eso es sí. difícil de abrir, o sea, o quizás directamente imposible. Abrir un mercado del desafío, no sé, creo que es complejo. Es complejo, pero también necesario, ¿no? Claro, entonces a lo que voy que también quizás también es interesante decir directamente como esto no es comercial, no lo va a hacer nunca, nunca vamos a tener una fila de 5 o 10 cuadras para reflexionar sobre política, pero es importante por esto, por esto, por esto, o sea, Sí, como y que... luego también hay fenómenos que pueden aunar las dos cosas, ¿no? Que muchas veces se hace la distinción de esto es rentable económicamente o tiene un valor social, pero es que hay muchas propuestas, muchas obras que combinan las dos partes, ¿no? No debería ser algo divisorio. Retomando un poco lo que es la precariedad laboral, el año pasado salió aquí en España un informe de AISG que era, bueno, con un dato muy escalofriante, ¿no? Que decía que el 72% de los artistas se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Claro, 2 décadas de trayectoria. Me imagino que habéis tenido vuestros altos y bajos, ¿no? Para todas las compañías que nos estén viendo, para todos los artistas que nos estén escuchando, ¿cómo remontar en esos momentos que son especialmente precarios, duros, ¿no? Y donde quizá el entusiasmo no es lo suficiente? ¿Cómo lo habéis podido eh, superar? Bueno. Sí, no sé, mira, no sé, a veces como que yo lo pienso y digo, ¿habrá algo tan interno, algo tan movilizador que uno tiene que sigue y sigue? Somos como duros. En Chile somos súper así, el teatro alternativo le da y al final vamos quedando poco y nos acompañamos y nos apoyamos y nos conocemos y tratamos de, bueno, postular a los fondos y bueno, hay una etapa en que, claro, hay una primera etapa que uno obtiene como un apoyo familiar, pero después uno obviamente se independiza y todo, y en eso uno también tiene que trabajar en otras cosas. Entonces, y son los ensayos tarde, pero uno sigue, ¿sabes? Que yo no, yo a veces no me lo explico. Cómo uno sigue, sigue, sigue. Nosotros no tenemos hijos, o sea, fijáis, como que también tenemos ese estilo de vida que nos permite vivir con lo que tenemos y sortearlo entre clases, trabajo en teatro, trabajamos en festivales, o sea, hacemos de todo. Somos multipropósitos. Y yo creo que en Chile eso también se marca mucho por generaciones. Mm. Nosotros somos de una generación que era llegar al teatro 1000 horas antes, como de una valoración del sacrificio que por un lado está bueno, a mí me gusta ejercer eso en ciertas partes,
pero también ya empiezan a haber nuevas generaciones que no están dispuestas. Y también porque les toca desde el inicio un medio socioeconómico mucho más duro, mucho más radical en cuanto a las posibilidades de acceso a cosas. Entonces, yo también valoro mucho eso. O sea, escucho mucho a las nuevas generaciones que dicen no. Sin dinero no, sin un trato laboral digno no. Como que hay un límite ante eso. Pero claro, yo creo que en Chile ha bajado mucho el número de compañías. Hay mucho, yo creo que igual que acá, pero sí ha bajado el número. Ahora estamos viendo el cierre de algunas escuelas de teatro, porque las nuevas generaciones ven inviable el camino. Entonces, que seamos soñadoras, soñadores, me parece bien, pero tampoco tan bien. Ahí tengo una división y una contradicción que creo que en la obra está constantemente. Mm. Y sí, es complejo, pero hay un dato que habéis comentado que también es interesante, ¿no? Que si nosotros hacemos la comparativa con el trabajo en otros sectores, ¿no? Creo que en el sector cultural, y ahora me diréis si realmente lo habéis sentido así o no, frente a ¿no? Este sistema neoliberalista y capitalista que nos incide en la competencia, ¿no? En el individualismo. En el mundo del teatro creo que hay mucha colaboración, ¿no? Entre compañías, incluso en las ferias, o sea, no le ves como un competidor, sino como un compañero, ¿no? Es que compartimos situaciones y realidades. Yo creo que entre más uno va creciendo, se va dando cuenta que los que hemos aguantado estábamos en la misma, de alguna forma tenemos que apoyarnos. Porque aparte que vamos quedando menos, o sea, como tú decías, lo que estamos haciendo teatro como independiente, con contenidos políticos, que tenemos como un sentido, que por ejemplo se nos hizo tanto sentido, nosotros antes de la pandemia en Chile tuvimos un estallido social que finalmente nos empezamos a dar cuenta que todas las obras de teatro que conocíamos lo estaban anunciando, que tenía que ver con muchos temas de injusticias sociales habían varias obras que se empezaron a hacer y la gente se quedaba para hablar, 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 hablar. Fue como una explosión de que llevábamos 30 años de una democracia que finalmente no nos ayudó mucho. Bueno, eso se vio como con la pandemia como que se tuvo que acabar porque cambió toda la realidad, pero nos dimos cuenta que nosotros igual teníamos una herramienta súper importante y somos un grupo de compañías, algunas viajan, otras no, que estamos hablando de estos temas que creemos que les hace bien a la sociedad. Y claro, nos apoyamos, nos conocemos, vamos de fiesta juntos, carreteamos, como se dice en Chile, y nos apoyamos. Sí, es verdad, existe igual, porque somos amigos, tenemos hartos amigos de compañía haciendo obras más o menos iguales o compartiendo algunas salas en común eh, y queriéndose reflexionar, como decíamos, al público. Y yo siento que habían ideas que estaban un poco añejas, creo que quizás esa palabra sea un poco dura, o quizás estaban un poco vintage, como en Chile, como esta idea de los trabajadores, que hubieron movimientos obreros muy grandes, pero no están, pero siento que esos movimientos y esos conceptos están volviendo, porque los artistas eran como ya eternamente las personas fuera del sistema laboral, pero este monstruo neoliberal se va comiendo cada vez más profesiones que entraron al sistema soñando tener todo asegurado. Y ahora vemos no sé, en Chile vemos a ingenieras, ingenieros que no están ganando lo que creían que iban a ganar, y así. O sea, entonces vamos viendo que estos trabajadores dañados de alguna forma, o que visualizamos, o que tenemos una cierta rabia legítima, cada vez son nuevas las carreras que van entrando, las profesiones que van entrando a este grupo, creo yo lo veo así. No sé si acá será igual, te pregunto, ¿acá crees que hay un cierto neoliberalismo que va creciendo y que va quitándole los sueños de seguridad infinita a ciertas profesiones? Sí, bueno, yo creo que de hecho en este país hay un problema muy serio con la vivienda. Entonces, por muy buen trabajo que tengas, independientemente del sector cultural, toda la sociedad está, bueno, la sociedad, digamos que la gente que no tiene un gran poder adquisitivo, pues está viendo muy afectada, porque, claro, la vivienda
De hecho, en nuestra Constitución hay un derecho a la vivienda que no es práctico, no es real. Entonces, cuando tú pones un límite para poder vivir tan alto, tanto a nivel de alquiler como a nivel de venta, cualquier trabajo que tengas es muy precario, ¿no? Entonces sí que se da esta desigualdad. Pero fíjate que me cojo la parte positiva que has dicho, ¿no? Del movimiento obrero, que decías como algo añejo y me da esperanza, ¿no? Porque es verdad que yo sí que noto como esta tendencia a este individualismo bestial, ¿no? No hay nada más que ir a un transporte público y ver que todo el mundo está con el móvil y la gente ya no habla, no conversa, ¿no? No comparte tanto como lo hacíamos antes. ¿Cuál ha sido la reacción del público? ¿Os han dicho, me salgo de la obra, ¿no? Como más inspirada o me ha hecho remover cuestiones que os han compartido? Yo creo que la obra moviliza bastante, ¿eh? La obra moviliza bastante y como tiene bastante de comedia, es una movilización bastante activa la que sucede justo después de la obra. Me acuerdo, no sé, un chico que trabajaba en medicina, en el área de salud, y que se quedó para el final de la obra y solo nos decía, soy yo, como por los personajes de la obra. Y yo decía, oh, qué interesante, porque es otro rubro, creo que el chico trabajaba en enfermería, que era una profesión que estaba muy bien pagada hace un tiempo en Chile, que el mercado tomó, empezó a educar a mucha gente para que hiciera eso, porque se pagaba bien, qué sé yo, y ahora se precarizó de alguna forma. Entonces el chico se veía muy representado y claro, la obra pone al público en ese lugar del problema, que es como un problema amargo, ¿verdad? Pero en ese punto exacto en el que aún se pueden hacer cosas. En el que aún se pueden hacer cosas. Entonces, creo que es un lugar político bien interesante al que lleva la obra, al espectador, a la espectadora. Claro, porque tiene esta misma, esto mismo que nos moviliza a nosotros, la obra lo contiene, porque también la obra parte de una reflexión de qué queríamos hablar. Porque Ujú. nosotros tuvimos unos trabajos en pandemia, unos fondos, y finalmente fue sacarlo ante todo. Entonces, la próxima obra que queríamos hacer, que fue esta, junto a Carola Chacón, que somos como el trío creativo, nos juntábamos a reflexionar de qué queremos hablar, cómo va a ser nuestra próxima obra, con este tema de que cada vez estamos grandes, ya no era como chicos, como cuando éramos chicos que sacábamos una obra tras otra, ahora que realmente le estábamos dando como un poco más de tiempo, de elaboración, y ahí nos empezamos a hablar en qué estábamos, y el Tomás escribe esta obra y nos dijo, tengo un texto. Y, y claro, eso pasa como que la obra habla de esto, del trabajo, de la precariedad, de que hablamos de los animales que nos tocan hacer, que otros animales, los contratos, qué sé yo, pero a la vez quieren seguir y hacer una revolución artística. Porque aman igual, es como lo mismo que nos pasa a nosotros, nos han tocado trabajar en otras cosas para ganar plata, uno se aburre, ya sabes que este año quiero trabajar en otra cosa, pero entre medio igual estás ensayando después de las 7 de la tarde, cansado, porque igual estrenamos una obra un año que trabajamos en publicidad, nosotros trabajamos un año en publicidad, con la creatividad, la producción, qué sé yo, igual hicimos una obra, ensayábamos en la oficina, igual estrenamos una obra, entonces uno no para y eso mismo lo contiene la obra, y creo que la gente eso lo siente y sale como que divertido esto, pero que triste. Ya. Porque, o sea, por lo que he entendido, entonces, el proceso de creación marcáis normalmente un tema, ¿no? En este caso, precariedad laboral. ¿Tomás del salto a la piscina o trabajáis también de alguna forma con improvisaciones o se modula el texto a raíz, pues yo qué sé, que decís, mira, pues tengo una experiencia que a lo mejor podría encajar, ¿cómo lo acabáis confluyendo? Sí, hemos pasado por distintas metodologías a lo largo de estos 20 años. En una época tuvimos más de esto de improvisación y construyendo el texto, pero también nos pasó que el tiempo de proceso no podía ser tan largo, porque había que Claro. gestionar todo lo que hay que gestionar cuando uno está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo lo que hacemos es, hay un ejercicio crítico más de conversación hoy en día, en que ponemos la situación, yo escribo una escena, Bárbara y Carola me van dando opiniones, sí por aquí, sí esto, y ese trabajo crítico también ha dado algo muy interesante que creo que hemos llegado a un lenguaje bastante particular como compañía.
Y eso creo que es muy bonito. Estamos acá, les cuento, estamos en el departamento donde nos estamos quedando acá en Lavapiés. Entonces hay actores llegando, sonó el timbre ahora. qué sé yo. Está llegando la pizza. Sí, estamos en eso. Mira, pues iba a pasar una de las actrices por ahí. Genial, pues chicos, muchísimas gracias. Os deseo muchísima mierda. Recordad, todos los que lo estáis viendo, del 11 al 13 de septiembre en Teatro del Barrio, Animales de Trabajo, y la compañía que acaban de... Elena Mora San Roma acaba de preguntar cómo se llama la compañía. Geografía Teatral. Sí, ya teatral. Sí. ¿Queréis lanzar un último mensaje para aquellos que nos están actores. escuchando? Viene llegando. El un Omar, saludo breve. la Coca. No, que vengan el 11 de septiembre, un día muy importante en Chile, fue el golpe de Estado. Entonces también es un día muy emotivo para los que chilenos y quien quieran ir a compartir. Estamos 11 de septiembre, 12 y 13 en Teatro del Barrio a las 19:30 horas. Todavía hay entradas que entran en la página Teatro del Barrio. Pueden visitarnos aquí también en Geografía Teatral en el Instagram. Y eso, que también de seguro nos dimos cuenta que el Teatro del Barrio es un lugar muy acogedor y que da para tener una charla posterior. Así que invitados, somos una compañía que nos encanta dialogar después de la función, si estamos ahí. Todas las preguntas que queden aquí anotadas en el chat las podemos resolver en vivo en ese encuentro. Así que Y que lo van a pasar bien, de seguro, y van a conocer más de Chile, y después van a querer ir a buscar en internet o en el chat, en Google, qué sé yo, los datos que estamos dando, de seguro. Qué bien. Genial, pues muchísimas gracias y bueno, con muchas ganas de ver la obra y que la disfrutéis muchísimo porque nosotros seguro que la disfrutamos. Eso. Mucha mierda. Gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.